buenas noches a los asistentes de Europa y buenas tardes a los asistentes de América. Bienvenidos a este sexto webinar de la SEIOC. Como veis, pues seguimos con la formación en uveitis, y antes de empezar y a presentar los ponentes, os queríamos comentar que estamos ya, la Junta de la Sociedad, estamos preparando y organizando ya lo que será el segundo congreso virtual de la Sociedad Española de Inflamación Ocular, que será la primera semana de noviembre. Será un par de días, como hicimos el año pasado, un par de tardes. El formato probablemente será mixto, es decir, los ponentes estarán físicamente en algún sitio y los asistentes pues serán online. Queremos invitar a 2 ponentes internacionales, que estamos en ello ya. Y en cuanto al formato, pues ya he dicho que será parecido. Queremos dar mucha relevancia a los residentes en cuanto a presentaciones y ya recibiréis pues noticias nuestras. Pues vamos a empezar. Contamos, como siempre, con 2 grandes expertos en uveitis. Esta vez el doctor Fernando López, del Instituto Gómez Ulla y el Complejo Hospitalario Santiago y Barbanza, y el doctor Sebastián Inchauspe, de Consultorios Oftalmológicos de Buenos Aires. La estructura del webinar sabéis cómo es. Cada ponente presenta su caso y podéis lanzar preguntas a través de la función de preguntas que tenéis en la aplicación Zoom. Pues vamos a empezar con el doctor Sebastián Inchauspe. Deciros que comentábamos antes que nosotros, el doctor Sebastián Inchauspe y yo, nos hemos conocido hoy, nos hemos visto las caras hoy, hemos tenido una relación virtual, nos hemos conocido virtualmente estos meses atrás, y bueno, y comentamos que una de las cosas buenas, entre comillas, que tiene esta pandemia, pues es esto, ¿no? La proliferación de webinars, de eventos online y la posibilidad de conocer a nuevos amigos, y nada más. Es un placer que estés con nosotros, Sebastián, y cuando quieras pues puedes presentar tu caso. En los demás nos quitamos el volumen y el vídeo. Y cuando quieras compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alex. Muchas gracias a toda la SEIOC por esta invitación. La verdad que es un placer para mí. Como decía Alex, nos conocimos a través de la pandemia y creo que es algo positivo para sacar de todo esto. Y quería felicitarlos también por la difusión académica que tienen en su sociedad, que la verdad que es muy buena. Bueno, el caso que voy a presentar hoy lo titulé "La clínica es soberana". Y más que nada para los oftalmólogos que están en formación, los residentes y los oftalmólogos más jóvenes, que con el advenimiento de la tecnología y de los estudios complementarios, muchas veces nos olvidamos de lo básico, de la clínica, de ver al paciente y pensar y pedir estudios en base a lo que vemos. Este es un paciente, un hombre de 59 años de edad, del interior de nuestro país. Presentaba como antecedente patológico hipertensión arterial, había tenido una ACV en 2015, era HIV negativo, y en noviembre del 2018 había tenido una neumonía por citomegalovirus. Es algo poco frecuente en inmunocompetentes, pero está descrito. Su enfermedad ocular comienza en enero del 2019, presentando visión borrosa en su ojo derecho, luego en el ojo izquierdo, lo tratan con gotas, no mejora, y en marzo decide su médica derivarlo a Buenos Aires, a un centro de su obra social, donde le realizan una vitrectomía en ambos ojos, con toma de muestra vítrea y morocoso. Le piden el laboratorio viene normal, nada más que una IgG para antitoxoplasmosis positiva, el resto era totalmente normal. Es una IgG positiva para toxo en nuestro medio bastante frecuente, y la muestra de vítreo da positivo para herpes simplex. Entonces su médico decide indicarle valganciclovir 400 miligramos cada 12 horas, vía oral, que regrese a su pueblo y que vuelva en un mes cuando se termine la cajita. En el transcurso de este mes, su médica en su pueblo lo sigue controlando y ve que el cuadro empeora nuevamente, termina su cajita de valganciclovir y es ahí cuando me lo derivan a mí. Yo recibo al paciente un mes más tarde con una agudeza visual en el ojo derecho de 1/10, tenía en segmento anterior una cruz de célula, precipitados queráticos positivos, algunas sinequias rotas,
también ya se había formado una catarata, y en el fondo de ojo veíamos, no sé si ven el cursor ahí, esta lesión en nasal superior, amarillenta, blanquecina, no se veía bien hasta dónde se extendía, pero sí se veía que era localizada. Había un haze vítreo de 2 cruces aproximadamente, pero si lo hacíamos mirar hacia la parte inferior de la retina, podíamos vislumbrar o podíamos ver algo bastante característico, estos precipitados en la hialoides posterior. Se suponía que le habían hecho una vitrectomía, bueno, habrá sido una vitrectomía con toma de muestra nomás, pero se veían estos precipitados en el ojo derecho. En el ojo izquierdo, el panorama era un poquito peor. Adelante también teníamos una uveitis leve, pero en el fondo teníamos esta lesión sobreelevada que abarcaba el polo posterior, después estas otras lesiones blanquecinas más profundas que se extendían hacia la periferia, y no se podía ver mucho más porque también tenía cataratas. Bueno, frente a este panorama, lo primero que pensé es frenar un poco y evaluar la historia del paciente. El paciente comenzó con problemas oculares en enero del 2019. ¿Por qué le habían dado? Primera mi pregunta es, ¿por qué le habían dado el valganciclovir? Pensé, bueno, el cirujano pudo ver la lesión más nítido y pensó en una retinitis por citomegalovirus con ese antecedente de la neumonía por citomegalo, o tomó la opción de la necrosis retinal porque había venido una PCR positiva para herpes. Si repasamos un poquito, la retinitis por citomegalo se presenta primero en pacientes inmunocomprometidos, con CD4 menores de 50, es una retinitis que tiene los bordes granulados, suele tener hemorragias intrarretinales, suele afectar las periferias de las arcadas, es una retinitis de muy lenta progresión, y hay algo característico, que no suele haber inflamación en vítreo. Si hay, puede ser que sea leve y es porque el cuadro lleva mucho tiempo o el paciente comenzó un tratamiento antirretroviral. Y si pensamos en una necrosis retinal aguda, recordamos que la necrosis retinal aguda es una retinitis de espesor completo que suele empezar en formas parcheadas, con estas imágenes a veces en dedo de guante. Otra característica que tiene es que genera vasculitis oclusiva, y tiene inflamación, tiene vitreitis, es una uveitis, suele ser hipertensiva, y si lo dejamos sin tratamiento rápidamente progresa, completando los 360 grados de la lesión, y es muy frecuente la complicación del desprendimiento de retina, como en esta imagen en el inferior de la pantalla. Entonces, si pensamos un poquito, tenemos una IgG positiva para toxo, una uveitis posterior bilateral con lesiones que no son las típicas, que no son las habituales, pero en un paciente añoso nos tiene que hacer pensar en toxo, más que nada también por esos precipitados en la hialoide posterior que son bastante significativos. ¿Qué tenía en contra de la toxo? Que nosotros tenemos entendido que la toxo es una enfermedad autolimitada, y esto llevaba a un cuadro ya de muchos meses. Pero bueno, enseguida le instauré el tratamiento, nosotros usamos el esquema con pirimetamina, citromicina, meprednisona, y lo cité a los 15 días. A los 15 días el paciente vuelve de su pueblo con una agudeza visual de 3 décimas en el ojo derecho, había mejorado bastante la lesión, la vitreitis había desaparecido bastante, la uveitis anterior solamente quedaban rastros de células, y me dejaba ver más esa lesión nasal, el aspecto. Vemos que es una colioretinitis, que ya todos los bordes están cicatrizados, pero en el centro está activo, todas estas islas seguían activas. Entonces esto me refuerza esta clínica, me refuerza más el diagnóstico de toxoplasmosis. Yo no necesito seguir ningún estudio complementario más. Y en el ojo izquierdo lo mismo. También vemos este foco de colioretinitis que sigue activa, vemos estas membranas de esa lesión sobrelevada que se veía al principio. Una vez que se limpió la vitreitis, las podemos ver que son las típicas membranas que suelen producir la toxoplasmosis y que ya están comprometiendo toda la mácula. Entonces continúa el tratamiento, el paciente regresa a las 10 semanas de tratamiento, casi sin inflamación en el vítreo, con toda la lesión en el ojo derecho
plana, ya estaba cicatrizado, salvo donde está el cursor, este sector, esta isla que muchas veces queda como un signo de una escarapela, que sigue activo, y también se vislumbran unos disparos de láser que se ve que en la vitrectomía que le hicieron le habían hecho en esta zona. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo, lo mismo, casi todos los sectores estaban cicatrizados, salvo los bordes de esta lesión donde empezaban las membranas. Ya llevábamos 10 semanas de tratamiento, tenemos entendido, o el concepto por lo menos, de que la toxoplasmosis suele resolver entre las 6 y las 8 semanas de tratamiento. Entonces, recurrí a a otra herramienta que tenemos para tratar. Continuamos el tratamiento vía oral y le agregamos clindamicina intravítrea y fotocoagulación con láser argón sobre la lesión y sobre los bordes de la lesión. Entonces, después de 4 semanas de tratamiento vía oral, de 14, perdón, semanas de tratamiento vía oral, clindamicina intravítrea y láser argón, la lesión termina de resolver completa, el honguito que quedaba en este sector donde está el cursor se termina aplanando, ya no tiene actividad. Este es el ojo izquierdo, también con todo cicatrizado, ya no hay más actividad de la toxoplasmosis, pero bueno, el ojo izquierdo se llevó la peor parte por todas las membranas que terminaron alterando toda la arquitectura de la mácula. El paciente a esta altura ya necesitaba una cirugía de cataratas y una vitrectomía para hacerle el peeling de la membrana. Decidió irse para su obra social, que era donde le cubría todo, y así que perdí al paciente. Pero me dejó bastantes enseñanzas de este paciente. Vemos cómo empezó en mayo de 2019 y cómo terminó en septiembre. Y este es el ojo izquierdo. Entonces, como para pensar en este cuadro, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que teníamos el concepto que la toxoplasmosis es autolimitada. Pasaron desde casi 9 meses hasta que curó. Y el otro concepto es que con un solo tratamiento bioral, con el clásico, no alcanzó y tuvimos que recurrir a otras herramientas. Entonces, pasando un poco limpio, la causa más común de uveitis posterior en nuestro medio, por lo menos, es la toxoplasmosis, la tenemos que pensar. El diagnóstico es clínico, nos podemos apoyar en la serología, sobre todo la serología ayuda mucho cuando es negativa, porque es cuando ahí tenemos que cambiar el diagnóstico o buscar otra causa. Las múltiples presentaciones, puede aparecer la toxoplasmosis como una lesión única de retinitis, como una lesión asociada a una cicatriz, como una neuroretinitis o como múltiples focos de retinitis. Tenemos que pensar que hay variaciones regionales, que no es lo mismo una toxoplasmosis en nuestro medio, en América del Sur, que en Europa o en Estados Unidos. Y a colación de esto, de estas dos características, que no fue autolimitada en este paciente y fue bastante resistente al tratamiento, quiero mostrarles esta revisión que hizo el doctor Emilio Dodd y la doctora Palacio y el equipo del cual formo parte en el 2020, sobre 819 casos indexados como toxoplasmosis ocular entre 95 y el 2020, vistos en consultorios oftalmológicos y en el Hospital Fernández. Por falta de información, diagnósticos controvertidos u otros diagnósticos, se excluyeron pacientes y quedaron 686 casos. Es una muestra muy rica, se sacó mucha información, pero yo solamente les voy a hablar dos aspectos que se refieren con el paciente que les mostré. Uno es el curso clínico. La presentación más frecuente fue la adquirida, el foco único de retinitis en un 46%, seguido de la recurrente y por último la congénita. Lo llamativo de esta revisión retrospectiva es que hubo 91 pacientes que al momento de la consulta no habían recibido el tratamiento clásico para toxoplasmosis, con una media de 5,4 meses hasta que llegaron a la consulta, por diferentes razones, por falta de acceso de la salud, por faltas de pautas de alarma, por diagnósticos erróneos, por tratamientos con gotas, pero lo llamativo es que de estos 91 pacientes, solamente 14%
habían resuelto en el momento de la consulta. Si tenemos el concepto que la enfermedad es autolimitada, esto es algo llamativo. Se compararon las lesiones entre los que habían resuelto y los que seguían activos hasta ese momento. Hubo diferencias en los que seguían activos en las lesiones difusas de más de 4 distancias discales, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Donde sí hubo una diferencia estadísticamente significativa fue en las lesiones difusas en pacientes de mayores de 50 años, donde sí se vio que en pacientes de mayores de 50 años esta presentación era más frecuente. Esto de la enfermedad autolimitada viene de este paper de Rotova, en el 93, donde presentó 41 pacientes con lesiones periféricas que no tenían pérdida de visión como grupo control y que resolvían espontáneamente en el mismo tiempo que aquellos que habían recibido el tratamiento. Este tiempo fue entre 6 y 8 semanas, y desde ahí viene el concepto. También se hizo una revisión sistemática si había que tratar la toxoplasmosis por Cochrane en 2016, y la conclusión que sacaron es que no hay buena evidencia en la literatura que demuestre que se deben tratar o que se deben usar antibióticos en la toxoplasmosis ocular, pero que esto es debido a la falta de ensayos aleatorios y controlados con placebo. También aclaran que la ausencia de buena evidencia no significa que el tratamiento sea efectivo, que no sea efectivo, perdón, para la toxoplasmosis. Entonces sabemos que en América del Sur la enfermedad se comporta de una manera diferente, presenta en formas más agresivas, con lesiones de mayor tamaño. El doctor Schlein ha publicado recientemente también diferencias de tipos de presentaciones y de formas dentro de nuestro mismo país y en diferentes zonas. Entonces es algo para tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta la revisión del Dr. Dott, podemos decir que, por lo menos en nuestro medio, la toxoplasmosis ocular no sería tan autolimitada, o si lo es solamente en un 14% según esta revisión. Otro aspecto de esta revisión que quiero resaltar es la aparición de casos resistentes. Dentro de estos 686 historias clínicas, hubo 40 pacientes que recibieron tratamiento por más de 3 meses o empeoraron aún bajo tratamiento. De estos pacientes hubo el 75% que utilizó 2 drogas, otros 3. La clindamicina intravítrea fue la más utilizada, la combinación con láser y hasta vitrectomía y láser, como en este caso que se ve la foto donde el cuadro empeoró aún bajo tratamiento y se le hizo una vitrectomía con toma de biopsia de retina donde se vio positivo para taquizoitos de toxoplasmosis. Entonces sabemos que el fracaso del tratamiento tiene que ver con factores del huésped y también con factores de las cepas de resistencia. Este trabajo es muy interesante porque se hizo sobre toxoplasmosis, encefalitis por toxoplasmosis en pacientes con HIV, donde se usan dosis de sulfadiazina bastante más altas a veces de las que usamos en oftalmo, y aún así tuvieron un 10% de resistencia. Lo interesante de la revisión es que de estos 40 pacientes con formas resistentes, la gran mayoría aparecieron en estos últimos 10 años. Esto puede ser debido a diferentes sesgos. Uno es que el doctor tenga mayor experiencia y esté recibiendo casos más complicados. Puede deberse a los fenómenos migratorios que ha habido en América en los últimos años, o realmente puede ser cambios en la resistencia de las cepas o aparición de nuevas cepas a las que la población no había estado expuesta previamente. Para esto tendríamos que los nuevos casos que van apareciendo y que necesitan una vitrectomía, tomarles muestra y tratar de identificar a qué cepa se refieren. Entonces, como conclusión de esta revisión que les acabo de mostrar, llegaron que la toxoplasmosis adquirida es la más frecuente, la mayoría de los casos ocurre entre los 10 y 40 años de edad, el tamaño de la lesión aumenta con la edad, la toxoplasmosis ocular puede ser autolimitada, sí, puede ser autolimitada en Europa, puede ser autolimitada en Estados Unidos,
pero en nuestro medio no pareciera serlo así. Sabemos que a mayor edad, bueno, hay mayor resistencia y eso tiene que ver con un tema de la inmunidad celular que baja en los pacientes más añosos y que han aparecido estos casos más resistentes en la última década. Depende de la cepa, no lo sabemos, tendríamos que estudiarlo y no tenemos que olvidarnos frente a estos casos de difícil resolución de utilizar otras herramientas que tenemos, además de la medicación vía oral y los tratamientos clásicos, como la clindamicina intravítrea, el láser o la cirugía. No quería dejar de agradecer a mi mentor, el doctor Emilio Dodds, y a la doctora Agustina Palacio, con quien comparto mis pacientes de uveitis, y les dejo esta imagen de nuestra Patagonia, para cuando todo esto pase puedan venir. Esta es una foto de San Martín de los Andes, un lugar muy lindo que pueden venir a visitar una vez que todo esto termine. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Felicidades por el caso. Es un caso... ¿Se me oye, no? Sí, se te oye, Alex. Vale. Felicidades por el caso. Es un caso muy bonito, muy buen documentado. No hay preguntas del público. Yo sí que te quería comentar algunos aspectos. Me ha llamado la atención realmente, pues es un caso, en primer lugar, con grandes lesiones necrotizantes, amplias y bilateral, además. Y esto, en principio, era un paciente inmunocompetente, has comentado, Sí, ¿no? Que sí. en principio es raro esto, ¿no? Esperaríamos más ver en un paciente inmunodeprimido este perfil de paciente, ¿no? Sí, yo no desarrollé toda la revisión de todos estos casos, que la verdad que es muy rica y está en pleno análisis todavía, pero estas lesiones así bilaterales también aparecen y se las ve bastante frecuente en personas añosas. Vale. Eso quizás tenga que ver con esto que comentaba de la aparición de nuevas cepas en población quizás no expuesta. Nosotros hemos sufrido un proceso migratorio bastante de Centroamérica hacia Argentina y viceversa, o también el tema de la inmunidad celular de los pacientes añosos. Sí, realmente nosotros los casos, tenemos dos perfiles de pacientes en Europa, bueno, en nuestro medio al menos. Uno es el paciente oriundo de aquí que tiene pues una lesión, una cicatriz y un foco de retinitis adyacente, un poquito de vitritis y bueno, con no mucha inflamación. Y luego el perfil panuveítico unilateral que casi es de América del Sur en el 100% de los casos, de Brasil especialmente. Claro, de hecho, a veces sí. con los residentes nos reímos porque lo diagnosticamos por origen geográfico. Una panuveitis unilateral granulomatosa de Brasil, toxoplasmosis. O sea, un poco lo que solemos comentar. Totalmente de acuerdo, por eso también hice la aclaración, que sí, el concepto de que sea una enfermedad autolimitada sí puede ser, pero quizás no en nuestro medio. La verdad que es muy raro que yo no trate a una toxoplasmosis, por lo que tenga una lesión periférica y que no comprometa la visión, es algo extremadamente raro de ver. Una pregunta, Sebastián. El tema de cotrimoxazol, ¿allí lo utilizáis, el cotrimoxazol? No, por lo menos nosotros con el doctor Dot no lo utilizamos. Sí sé que de otros colegas que lo utilizan. Empezó a usarse mucho con el tema de la pirimetamina cuando aumentó el precio allá por 2015 en Estados Unidos. Muchos trabajos de allá, porque se les fue a casi $700 la pastilla. El precio que aumentó en Estados Unidos fue impresionante. Para nosotros sigue siendo una droga, la pirimetamina, bastante económica aún. Entonces la seguimos usando. Pero sí, sé que usan cotrimoxazol. No, te preguntaba un poco por dos razones. Una, por si habíais observado que la resistencia era similar con cotrimoxazol. Y dos, por el tema de la tolerancia, porque yo dejé de utilizar el tema de pirimetamina sulfadiazina, aparte de por otras cosas, porque
era un tratamiento que solía dar más problemas que con el cotrimoxazol, que yo en realidad no estoy viendo tampoco mayores problemas ni de resistencia. Claro, nosotros no usamos sulfadiazina por la adherencia, la poca adherencia que tienen los pacientes, porque tenés que tomar un montón de pastillas, la verdad que es incómodo y por eso usamos el medio comprimido de acitromicina. Y la verdad que los trabajos que hay publicados no han mostrado, entre los diferentes tratamientos clásicos que tenemos, no han mostrado diferencias hasta el día de hoy. Entonces, por eso utilizamos este esquema de 25 miligramos de pirimetamina, 250 de acitromicina y el corticoide sí se lo damos enseguida también. Vale. Pero por esa razón nomás, o sea, no hemos visto publicaciones que demuestren realmente que haya diferencia. Pues muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. No, Miguel, gracias a ustedes. Miguel, ¿presentas al siguiente ponente? Vale, bueno, en primer lugar, agradecerle a Sebastián su presentación porque me ha gustado mucho y además, efectivamente, no tenemos mucha experiencia con esto en España y yo creo que es muy ilustrativa, además de casos bilaterales. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. Y sí quería aprovechar para presentar a Fernando López, que es un excelente uveólogo gallego que además nos ha demostrado muchísimo interés en el tema de la sociedad, ha colaborado con un montón de cosas, le estamos muy agradecidos y siempre que le pedimos que colabore está muy dispuesto. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias y además felicitarte porque cada vez que haces algo lo haces muy bien. Fernando trabaja en Santiago y bueno, estoy seguro de que os va a gustar su presentación. Bueno, vamos a ver si compartimos. Vale. ¿Se ve bien todo? ¿Sí? Sí, se ve bien. Yo voy a silenciar ya el micro, Fernando? Vale, perfecto. Bueno, lo primero agradecer esas palabras y el que me habéis invitado a participar en este sexto webinar, que, bueno, es diferente, lógicamente, por la época en la que estamos, pero está muy bien porque permite seguir actualizándonos y seguir el contacto, que de otra manera, pues, con toda la pandemia iba a ser bastante complicado, ¿no? Bueno, sin más empiezo con el caso que os traigo, que la verdad es un caso bastante atípico, es un caso raro, poco frecuente, como veréis, incluso controvertido, lo que podría venir bien después en el debate si surge alguna controversia, que probablemente sí. ¿Vale? Entonces, os presento a Julio, que viene a la consulta hace más o menos un año por una disminución de agudeza visual en su ojo derecho. ¿Vale? Os presento aquí la retinografía, donde se aprecian algunos cambios a nivel del epitelio pigmentario, que, como veis en la autofluorescencia, pues son mucho más llamativos, con focos de hipoautofluorescencia más localizados, una zona de hiperautofluorescencia aquí a nivel nasal superior a la fóvea. Y en la OCT, pues nos encontramos con unos espacios quísticos intrarretinianos a nivel de la nuclear interna, fluido subretiniano, sin afectar a la fóvea, como veis aquí en la imagen, y cierto componente epirretiniano. Epirretiniano, perdón. Ante este caso, este paciente, el ojo izquierdo, como veis, prácticamente normal, quizás con algún cambio de epitelio pigmentario aquí a nivel temporal. Pero bueno, una primera pregunta que nos plantearíamos en este cuadro es si tendríamos que tratar el ojo, ¿no? Probablemente la mayoría estaréis pensando en que los cambios estructurales que vimos en las diferentes imágenes, así como una disminución de la agudeza visual, pues hacen que recomendar el tratamiento. Pero bueno, yo, como buen gallego, que nunca contestamos directamente y siempre hacemos otra pregunta, pues añado una siguiente opción, que es la de depende, ¿no?
¿Y depende de qué? Pues depende de muchos factores. Primero, de cuál sea la causa de este proceso. Es decir, puede ser una infección, puede ser una inflamación, una degeneración, y cada cosa debería tratarse acorde a su etiología, ¿vale? Depende también del tiempo de evolución, depende del estado del otro ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos faltan muchos datos, ¿vale? Entonces, volvemos un poquito al inicio y os presento de nuevo a este paciente. Julio tiene 46 años y ya nos filtra el optometrista, antes de que nosotros veamos al paciente, que es la quinta visita que tiene el paciente, o sea, el quinto oftalmólogo que visita, lo cual ya nos hace pensar que el cuadro pues probablemente no sea un cuadro sencillo a priori, ¿no? O que no haya ido muy bien. Esta es la misma imagen del ojo derecho que os mostraba antes. Veis que tiene una disminución de visión, la mejor visión corregida es 0,4 y J3, en visión próxima, tensión 14, y la lámpara de hendidura pues es una exploración normal, no tiene inflamación a nivel del segmento anterior, no tiene una opacidad de cristalino, nada. El vitro es claro también. Las imágenes de infrarrojo y de autofluorescencia, como decía antes, pues ya nos muestran los cambios mucho más significativos, mucho más evidentes a nivel del epitelio pigmentario, y la OCT que veíamos anteriormente. Pero es importante también fijarse en qué es lo que está pasando en el otro ojo, ¿vale? Es decir, muchas veces probablemente a todos nos acordaremos de un caso en el que vas al aparato a mirar las imágenes y resulta que solamente le han realizado la exploración en el ojo en cuestión, y el otro ojo, que en principio era sano, pues no se había explorado bien, y luego pues te puedes haber arrepentido de no haber tomado esa imagen, ¿no? Entonces, en el ojo izquierdo, el fondo que os mostraba anteriormente pues parecía relativamente normal, pero llama la atención que la visión para alguien de 46 años de 0,8 y J2 pues debería ser un poquito mejor, o esperaríamos un poquito mejor la visión. También tensión de 14, y la exploración en lámpara de hendidura también era normal, sin signos de inflamación. Fijaros cómo cambia un poquito ya el aspecto en las técnicas de infrarrojos y de autofluorescencia. Cambios más marcados a nivel del epitelio pigmentario, la autofluorescencia, lesiones focales hipoauto, la hipoautofluorescencia pues un poquito más difusa a nivel próximo a la papila, con unas zonas de hiperautofluorescencia en reguero, que son bastante características de esta patología, que casi se confirma con las imágenes de OCT, donde vemos los desprendimientos neurosensoriales con planos, un elongamiento de los segmentos externos de los fotorreceptores, unos DEPs, uno un poquito más alto, otros más planitos, aunque bueno, en esta imagen no se ve, también hay un engrosamiento de la coroides, con lo cual pues nosotros ya hacemos nuestro diagnóstico antes incluso de que el paciente venga a la consulta, ¿no? Pero sabéis que en oftalmología, bueno, en medicina y en uveitis en concreto, la historia clínica también es muy importante, y muchas veces pues nos permite llegar al mismo diagnóstico, simplemente escuchando lo que nos cuenta el paciente, haciendo una buena historia clínica. Entonces, el paciente entra y nos dice que lleva desde 2006 con problemas oculares, nos cuenta que le hicieron láser en el ojo derecho 2009 y 2014, terapia fotodinámica en los dos ojos en agosto, le dieron un tratamiento con espironolactona durante 1 mes y medio, que no funcionó, y que una semana antes de la consulta en otro centro le habían puesto un Avastin en el ojo izquierdo. Nos cuenta que tiene problemas respiratorios, que recurrentemente necesita ciclos de corticoides, todos los estudios que le habían realizado eran negativos, y incluso una endoscopia, y para más INRI es directivo de una gran empresa. Entonces, y nos dice directamente que su diagnóstico pues, es una central serosa crónica bilateral, es decir, a la misma conclusión que habíamos llegado nosotros, ¿vale? Le damos tratamiento un poquito encaminado a disminuir catecolaminas, el cortisol sanguíneo contra el climaxin isubial, le recomendamos evitar el uso de corticoides, y 1 mes después el paciente vuelve otra vez a la consulta, pues habiendo mejorado en cuanto a la visión, el desprendimiento, bueno, el fluido subretiniano había desaparecido completamente, quedando un poquito ahí en la zona peripapilar. Fijaros como aquí ya también se aprecia mucho mejor este engrosamiento, bueno, se intuye más que el engrosamiento de la coroides, estos papivasos, lo típico del cuadro no central serosa, ¿vale?
Lo cual, bueno, esta evolución pues, nos acaba de confirmar un poquito el diagnóstico. Entonces, ahora os estaréis preguntando por qué presento un cuadro de una central serosa crónica en un foro de uveitis. Bueno, porque sabéis que las cosas a veces se complican o las cosas pues, muchas veces pues, no son tan fáciles, ¿no? Os acabo de presentar la evolución en el ojo izquierdo, que era el que había mejorado. Pero si vamos a ver qué pasa en el ojo derecho, fijaros cómo en esa visita un mes después hay una disminución de la agudeza visual, y si vamos a la zona foveal en esa visita de enero, vemos como ya hay algún cambio con respecto a la previa. Se ven unas imágenes quísticas mucho más evidentes con la autofluorescencia. Fijaros a la derecha la imagen en ese momento con esos quistes hiperautofluorescentes que no estaban en la visita previa, y la imagen de la OCT como ha cambiado considerablemente, con un engrosamiento muchísimo más marcado y afectando a más capas, incluso con ese gran quiste central a nivel foveal. Entonces, bueno, la pregunta es si realmente estamos y seguimos ante una corneoretinopatía central serosa. Bueno, repasando los criterios diagnósticos de la central serosa crónica, pues tenemos que son desprendimientos serosos neurosensoriales de más de 3 o 4 meses de evolución, que lo cumple el paciente. Tiene una atrofia difusa del epitelio pigmentario con esas imágenes en reguero tan características en autofluorescencia, que también lo cumple el paciente. Uno o varios puntos de fuga en angiográfica, de difusión angiográfica, que también lo cumple, como veis en la angiografía. Alteraciones a nivel de la coroides, como un engrosamiento de la coroides, vasos dilatados, retraso en el relleno vascular y difusión de esos vasos, como podéis apreciar en las imágenes, con esos vasos tan engrosados a nivel del polo posterior. Y no sé si conocéis, bueno, que se ha descrito que en casos de largo tiempo de evolución se puede producir una degeneración cistoidea posterior, que a priori es un poquito lo que habíamos pensado en ese cuadro inicial. Pero viendo la evolución, pues algo nos llama un poquito la atención, es decir, esto no es un poquito lo que nos esperábamos, y haciendo un poquito de revisión de estos casos de degeneración posterior cistoidea, presento aquí estos dos papers, que la verdad es que lo describen las características clínicas y la evolución bastante bien. Y fijaros, se trata de espacios intrarretinianos separados por tejido hiperreflectivo del epitelio pigmentario. Es decir, siempre hay un poquito de tejido entre el quiste y el epitelio pigmentario. Es un proceso degenerativo retiniano secundario a patología coroidea o a disfunción del epitelio pigmentario, que no es capaz la bomba no es capaz de mantener la retina seca, por así decirlo, produce una degeneración en principio se cree que de las células de Müller, y con esa valorización posterior, y no es un mecanismo mediado por VEGF, lo cual hace lógicamente pensar que inyecciones de anti-VEGF pues, no tengan efecto en este tipo de cuadros. Y como decía anteriormente, se presenta pues, en ciertos casos avanzados y severos de central serosa crónica. Estos son unas imágenes del primero de los papers con OCT stratus, fijaros esos espacios quísticos y la correlación con la imagen del fondo de ojo y la angiografía. El otro ya es más reciente, ya tiene un OCT dominio espectral, también presenta diferentes imágenes con esos espacios quísticos. En las cuatro imágenes, como podéis ver, ¿vale? Entonces, es importante en estos casos entender que al tratarse de una degeneración no existe patología vascular retiniana asociada y, por tanto, no deberían rellenarse estos espacios al hacer una angiografía. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como vemos en el ejemplo primero, si os fijáis a nivel foveal están los quistes en la OCT, pero no hay una imagen petaloide de un edema macular quístico característico. Es decir, prácticamente, sobre todo fijaros en la imagen del ojo derecho, no hay difusión de contraste a nivel foveal, ¿vale? Y este es nuestro caso, ¿vale? O sea, sí que existe difusión y es un edema macular clínicamente evidente, con la imagen petaloide del contraste. Con lo cual, ese diagnóstico de degeneración cistoidea posterior, pues bueno, lo ponemos entre comillas, o más bien podemos pensar que no, además tampoco cuadra mucho esa evolución, ¿no? Algo
degenerativo no cambia en un mes y con un empeoramiento tan marcado. Otra de las características de la central serosa crónica es que no hay difusión papilar. Y fijaros la angiografía en tiempos tardíos, cómo hay esa captación tan marcada de la papila a nivel superior. Y, por último, tampoco hay signos inflamatorios asociados. Y en campos periféricos inferiores encontramos, no es mucho, pero varios focos de periferitis. Con lo cual, nos encontramos ante un cuadro, un paciente que tiene dos cosas. También puede pasar, aunque sea raro, tenemos un paciente con inflamación intraocular y con una central serosa crónica. Y esto, pues como todo, no es novedad porque ya está descrito. Encontré este paper en el que también presenta un paciente también con una central serosa crónica que de repente hace este edema macular, y si os fijáis en la figura B con la geografía, también tiene difusión de contraste, con lo cual es un paciente que podría cuadrar más o menos con el perfil del paciente que tenemos nosotros, ¿vale? Ellos lo tratan con inyecciones intravítreas de triancinolona, mejorando la agudeza visual. Tiene que poner, si no me equivoco, eran 3 inyecciones de triancinolona, mejora la agudeza visual, desaparece el edema quístico y no hay una recidiva de la central serosa. Quizás nos parece un poquito agresivo lo de hacerle un tratamiento con corticoides, sobre todo cuando son así como de vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo que le planteamos era un ciclo corto de prednisona, 30 miligramos al día con un descenso rápido, y ver qué pasaba, explicándole que podía empeorar lógicamente su cuadro de base. Y si os fijáis, al mes, un mes después, la visión ya había mejorado a 0,4 J3 y había desaparecido completamente el edema macular. Pero, lógicamente, y esperable, recidiva con el fluido subretiniano, con una ligera pérdida de agudeza visual. Esto era febrero o marzo, ¿vale? La siguiente visita se pierde. Bueno, las siguientes, en la pandemia, perdemos un poquito el seguimiento del paciente, que viene en mayo del 2020 con un cuadro de nuevo florido, ¿vale? Con edema en el ojo derecho, y además en este momento tiene fluido subretiniano en el ojo izquierdo. Con lo cual, bueno, vamos a pensar un poquito. Mientras tanto, intentamos una aproximación inicial que había mejorado el fluido subretiniano y luego a ver qué hacemos. Y contra todo pronóstico, no solo mejora el fluido subretiniano, sino que, como veis en la imagen de la izquierda, el OCT del ojo derecho también mejora y también gana un poquito de visión. Bueno, felices nos encontramos, pero bueno, esta felicidad dura poquito porque en octubre de nuevo recidiva el componente quístico del ojo derecho, asociado a disminución de visión, y el ojo izquierdo de momento se mantiene constante. Entonces ahora te encuentras con este paciente y tienes que intentar diseñar una estrategia a largo plazo, es decir, si le damos corticoides mejora el componente inflamatorio, pero no empeora la central serosa. Entonces, bueno, vamos a pensar como uveitólogos, que quizás a lo mejor eso nos da un plus a nosotros, frente a lo mejor a algún compañero de retina que no está acostumbrado a manejar inmunosupresores o lo que sea. Entonces vamos a tratar este caso como si fuera una uveitis crónica, es decir, no puedes dar un tratamiento crónico indefinido. Ahí entran los ahorradores de corticoides, pues los inhibidores de los antimetabolitos, la ciclosporina, los biológicos. Tienes varias opciones, ¿no? De todos estos tratamientos que manejamos nosotros habitualmente, ¿hay alguno que nos pueda aportar algún beneficio en este caso concreto? Bueno, pues sí que lo hay. Ya sabéis que la central serosa se habrá probado de todo, pero se probó el metotrexate como tratamiento para tratar el fluido subretiniano en centrales serosas crónicas. Este es un paper, un estudio retrospectivo de 9 pacientes que se trataban con 7,5 miligramos semanales, y fijaros que describen que el 83% de los pacientes experimentan una resolución completa del fluido subretiniano, es decir, unos resultados muy buenos. Una serie muy corta, un seguimiento corto y con 9 pacientes, pero bueno, resultados muy buenos, la verdad. Hay otro paper, ya un estudio prospectivo con más pacientes y con un seguimiento, que también muestra buenos resultados en cuanto a la resolución del fluido subretiniano en centrales serosas crónicas de larga evolución.
ellos presentan un 62% de resolución del fluido subreptiliano, sin encontrar toxicidad. Y plantean la posibilidad de hacer un ensayo clínico randomizado, que es en lo que nos tenemos que basar nosotros para recomendar tratamientos, comparándolo con la terapia fotodinámica, que en principio es el tratamiento de referencia, ¿no? ¿Por qué puede funcionar el metotrexato en estos pacientes? Bueno, se encontró en estudios animales que un efecto anticorticoideo, es decir, en animales que estaban tomando metotrexato disminuía el número de receptores de corticoides. También se cree que puede favorecer un aumento del AMP cíclico y de esta manera mejorar el funcionamiento de la bomba del epitelio pigmentario y sacar líquido del fluido subretiniano o intrarretiniano. Y también en casos en los que la central serosa se complique con una neovascularización coroidea, ese efecto antiangiogénico, antiinflamatorio puede producir una remodelación del tejido del metotrexato, por el metotrexato que pueda contribuir al control del fluido subretiniano. En nuestro caso, la membrana inflamatoria, la membrana neovascular estaba descartada desde el inicio, en nuestro caso. Pero bueno, el caso es que hablamos con el paciente y le planteamos esta posibilidad. El paciente ya, después de haber probado tantas cosas, le parece una buena opción, pero le planteamos además asociarle, como sabéis, el metotrexato tarda tiempo, varias semanas, en alcanzar su efecto, con lo cual le decimos, mira, como estás con este edema quístico, vamos a asociarte una inyección de Lucentis para intentar mejorártelo, que en principio, como os comentaba anteriormente, para la degeneración cistoidea posterior no tendría sentido, porque no está mediado por el factor endotelio vascular. Y en una central serosa es controvertido su uso, sobre todo a raíz de varios trabajos que no encontraron un aumento de la expresión del VEGF en vitro de los pacientes con central serosa. Pero bueno, se lo planteamos, le parece una buena aproximación, y un mes después la agudeza visual había mejorado, el edema había también mejorado, como veis en esta imagen. Esta es mucho más bonita, las imágenes ANFAS la verdad es que dan una idea de la repercusión de los quistes. Fijaros cómo hay ese cambio entre antes y después. Como todavía que se quedaban algunos quistes, le planteamos una segunda inyección, que la realizamos pues, a finales de noviembre. Y en la visita de enero, hace un par de semanas, fijaros el ojo derecho, como ya no hay nada de fluido, ya no hay un edema macular, los cambios ya crónicos en la autofluorescencia. Y curiosamente, el ojo izquierdo mantiene la agudeza visual en unidad, los cambios en autofluorescencia crónicos típicos con esas imágenes en reguero, persiste un poquito de fluido subretiniano sin afectación, sin llegar a la fobia en el ojo a nivel peripapilar. Y fijaros en estas imágenes, esto es de la imagen de la izquierda, corresponde al 17 de diciembre, que es cuando le íbamos a poner la segunda dosis. No tengo de la primera dosis estos cortes, para que veáis cómo ha cambiado el fluido subretiniano, sobre todo a nivel nasal. Fijaros cómo prácticamente se ha resuelto. Es posible a lo mejor que es posible y espero que la siguiente vez que venga el paciente a la consulta, ese fluido pudiera incluso llegar a desaparecer. Con lo cual, bueno, esto es un poquito el resumen de un caso atípico en el que se combinan dos patologías, inflamación ocular e inflamación intraocular, en un paciente con una central serosa crónica que, desde luego, es la primera vez que lo veo y no es para nada frecuente, y en el que, pues, ante una situación desesperada, aplicamos medidas desesperadas que a veces pueden lograr resultados óptimos, como en este caso. A ver lo que dura también, pero bueno. Y nada, eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, pues felicidades por el caso. Es el típico caso que no querríamos nadie recibir, porque realmente yo creo que es un dilema sobre todo terapéutico, ¿no? Porque claro, tiene una serosa y un edema macular realmente es, para mí, sí estoy de acuerdo contigo, sí que parece inflamatorio, ¿no? Y que lo mejor que le iría serán corticoides.
y realmente pues dar corticoides a un paciente una serosa pues te da respeto, ¿no? No sé si habéis buscado etiología de esa uveitis, porque realmente hay vasculitis, hay un componente de inflamación en nervio óptico, hay un edema ocular claro. No sé si habéis... Vería perfectamente estudiado. Uh-huh. ¿Se me escucha? Sí. Es que debo tener problemas con el audio. El paciente venía muy bien estudiado, de hecho nos traía un montón de analíticas y de pruebas y eran todas negativas. En la última visita, a raíz de las recetas del metotrexato y de explicarle un poquito cómo el tratamiento de mantenimiento que teníamos que darle, nos cuenta que tiene una hermana con artritis reumatoide y que también está tomando metotrexato. Es decir, no es una uveitis con un diagnóstico per se, pero bueno, probablemente ese componente autoinmune de base con la hermana. Y bueno, todas las pruebas serológicas y todo eran negativas. O sea, tiene un mantus positivo que le asociamos a un cemidón de profilaxis, al estar inmunodeprimido, pero en principio catalogada como idiopática. Muy bien. Fernando, una pregunta. ¿Con AINES no probaron AINES tópicos para ese edema? Es muy grande igual, pero... Probamos con Nevanac también. Lo que pasa en esa visita, cuando combinamos también Nevanac es bromfenaco, si no me equivoco, ¿no? Sí. No, Nevanac es nepafenaco. Está confundido. Sí, pero no con ese edema tan grande no. Hay una opción que yo he intentado a algunos pacientes que es metotrexato intravítero también, que está publicado que podría tener su eficacia en casos de uveitis y edema macular en concreto. Metotrexato intravítero son 400 microgramos y bueno, es otra opción, ¿no? Pero bueno, parece ser que la habéis conseguido, ¿no? Que se ha solucionado el edema macular. No sé si habéis tenido posibilidad de hacer una angiografía para ver si esos cambios vasculíticos han mejorado. Estas últimas imágenes son de esta pasada visita y no le hicimos angio de control, pero bueno, sería interesante sobre todo para ver si eso ha desaparecido. Hombre, me imagino yo que probablemente algo... La vasculitis era solamente esa zona, era una cosita muy, muy pequeñita y probablemente eso sí que haya desaparecido. Probablemente lo interesante también sería ver esos puntos de fuga que mostraba en la angiografía al principio, si dejan de difundir con el metotrexato en el ojo izquierdo, lógicamente. Eso sería muy interesante. Lo que pasa que, bueno, quizás es hacer una prueba invasiva en estos momentos que lo que intentas es minimizar las visitas, pues a lo mejor no... Pero bueno, es muy interesante, sí, claro. Muy bien, pues bueno, en principio hemos terminado. Muchísimas gracias a los dos por estos excelentes casos. Y nada, al público decirle que el mes siguiente seguiremos con los webinars. Ya vais a saber a través de redes sociales pues la fecha concreta, etcétera. Muchas gracias a todos por la atención. Vale, hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.